En el colegio, no sé si os acordaréis que nos representaban el infinito con un 8 tumbado, ¿no? Que podíamos imaginar un número muy grande, y siempre era más y más. Incluso en el día a día utilizamos expresiones muy cotidianas como decir te quiero infinito, o incluso el cine ha hecho frases célebres como aquella de Toy Story, hasta el infinito y más allá. Bueno, y es que la humanidad ha pensado en el infinito durante milenios. Además de un provocador galimatías y un divertido rompecabezas, el infinito ha resultado ineludible en muchas áreas de la ciencia. Simplemente no nos ha sido posible evitar enfrentarnos a él, ha estado ahí siempre y hemos tenido que abordarlo. En esta charla acompañamos a algunos de los más destacados intelectos, matemáticos y filósofos que a través de la historia nos han desvelado los misterios del infinito. Esto es, contaremos la historia de uno de los mayores logros del ingenio humano, domar el infinito. Jordi Gasser Rifà es doctorado en Matemática Aplicada, Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología por la Universidad de Barcelona, licenciado en Matemáticas y licenciado en Física. Su área de investigación principal está en la confluencia entre geometría diferencial y física teórica. Ha publicado más de una veintena de artículos, ha organizado diversos congresos y está dirigiendo una tesis doctoral. Y hoy Jordi viene a ponernos ese infinito a nuestros pies. Os pido un fuerte aplauso para él y adelante cuando quieras. Muchas gracias por la presentación y muy oportuna, ya haré algunos comentarios de eso. El infinito es de esas ideas que me fascina porque todos tenemos, intuitivamente sabemos lo que es, pero es muy difícil ponerlo en palabras. Recordemos ese juego que jugamos todos de pequeños, que es el de y yo más. Yo digo que tengo 10 cosas y mi amiga dice, pues yo tengo 11, pues yo tengo 12, y mi amiga, pues yo tengo 1000, y yo 1.000.000, y luego mi amiga, yo tengo infinito, y infinito más 1. ¿Os acordáis de este juego? En este juego nunca duraba mucho, se terminaba rápido, porque ya desde pequeños nos dábamos cuenta que no íbamos a terminar nunca, enseguida saltábamos. Sabíamos que era un juego sin fin, ya teníamos una intuición de qué significa el infinito. Es una intuición muy parecida a la que tú has comentado a tu profesora, de y más, y más, y más. En cambio, si le preguntamos, digamos, a un sabio qué es el infinito, nos va a responder que no se puede saber, porque nuestra mente es finita, nuestro cerebro es finito, y no puedes poner algo infinito dentro de algo finito. No cabe, no se puede conocer. Bueno. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han pensado en el infinito, dando respuestas distintas, pero no solo por la curiosidad, sino porque es necesario pensar en él. Especialmente en su versión opuesta, no tanto qué significa muy grande, infinitamente grande, sino qué significa infinitamente pequeño. Esto aparece cuando se intentan calcular áreas de regiones. Necesitas entender qué significa infinitamente pequeño, y esto es importante porque si yo quiero saber cuántos impuestos tengo que cobrar a este granjero, tengo que saber cuándo es su área. Eso es un problema que a la gente le preocupaba. Otro problema es cuando intentamos entender el cambio, que significa que algo cambia con el tiempo. Para este problema también se daría en cuenta que entender lo que significa algo infinitamente pequeño también es importante. Bueno, pues resulta que a esta pregunta de qué es el infinito, cómo trabajamos con él, es una pregunta que hemos resuelto. Hemos tardado más de 2000 años, pero al final lo hemos conseguido, y de esto va a ir mi charla. Os voy a contar cómo hemos llegado a entender el infinito. ¿Puedes quitar el ratón? Y lo haré en 3 bloques. Primero vamos a hablar de qué significa ser infinitamente grande, luego hablaremos de qué significa ser infinitamente pequeño, y finalmente nos haremos la pregunta de si existen infinitos más grandes que otros. ¿Tiene sentido la frase de infinito y más allá? ¿Tiene sentido y más allá? Pues eso es lo último de lo que hablaremos. Empezamos por el primero, infinitamente grande. Y aquí vamos a ir a la antigüedad y vamos a hablar de Euclides.
Todos los personajes de los que voy a hablar van a ser hombres, y esto es por motivos históricos, porque en casi todas las civilizaciones solo los hombres han tenido la capacidad y el reconocimiento social para tener una educación y para dedicarse a ese trabajo de trabajos intelectuales, académicos. Eso no significa que no hubiera mujeres, sí que ha habido mujeres que han hecho grandes contribuciones, pero a menudo cuando lo hicieron, su contribución, ellas fueron apartadas y su contribución se la asignó a un hombre que pasaba por ahí. De hecho, ahora mismo hay historiadores que se dedican a desentrañar estas aportaciones que hicieron las mujeres en ciencia y en filosofía, pero bueno, primer hombre del día. También otra opción de por qué aparecen hombres hablando del infinito, porque creo que hay que tener un ego muy grande para enfrentarse a un problema tan difícil. Puede que el infinito no me quepa en la cabeza, pero sí que me cabe en el ego. Puede que sea otro motivo. En cualquier caso, Euclides, que vivió alrededor de 300 a.C., en Alejandría, justo al principio del periodo griego, y él se dedicó a recopilar todos los trabajos anteriores que hubo y los sistematizó y los ordenó. Y él creó los Euclides, uno de los textos, los elementos, uno de los textos matemáticos más importantes. Y en ese texto hay una demostración que dice, bueno, que hay infinitos números primeros. Y yo quiero que veamos esta demostración para entender cómo Euclides pensaba el infinito. Y sí, vamos a hacer una demostración, y creo que es importante que hagamos demostraciones porque es algo especial de las matemáticas, que para saber que algo es verdad, no es verdad porque yo lo diga, no es verdad porque el universo funciona así, es verdad porque hay una línea de razonamientos que te demuestran que es verdad. Y eso es algo que vosotros mismos podéis ver. Y es una cosa que me gustaría, a poder ser, que os llevarais a casa, de no solo lo que os digo es cierto porque os lo he contado, sino que vosotros sois capaces de reproducir esa demostración. Entonces os la haréis vuestra. Solo dependerá de vosotros. Vale. Primera demostración. Solo va a haber dos, tranquilos. Primera demostración. ¿Cómo demostramos que hay infinitos números primeros? Bueno, pues Euclides nos dice... coge un conjunto de números primeros, pero que haya finitos de ellos, unos cuantos. Por ejemplo, este. Y luego, él tiene una idea. Vamos a construirnos el siguiente número. Los multiplicamos todos, 2 por 3 por 7, que esto es 42, y le sumamos 1, y me sale el 43. Resulta que este número tiene la propiedad que no puede ser dividido por ninguno de estos tres. Recordamos que un número primo es ese que solo puede ser dividido por él mismo o por 1. ¿Por qué digo que este 43 no puede ser dividido por ninguno de estos? Por ejemplo, si lo intento dividir por 3, y lo miro aquí, al dividir por 3 aquí me sale 2 por 7, 14, y aquí tengo un 1 entre 3, que son decimales. Por tanto, siempre van a ser decimales. En resumen, lo que ha hecho Euclides es decir, vale, tú me das un conjunto finito de primos y yo te construyo otro primo que está fuera de este conjunto. Y al final dice, bueno, y como esto lo puedo hacer por cualquier conjunto finito, entonces los números primos tienen que ser infinitos. Y luego ponemos el cuadradito, que todas las demostraciones matemáticas se terminan con un cuadradito. A ver, de esta demostración, lo de los números primos no me interesa. Lo que me interesa es ¿qué razonamiento usa Euclides para decir que es infinito? Fijamos que ha dicho, bueno, si yo cojo un conjunto finito, y estoy intentando entender este conjunto de primos que es, si yo cojo un conjunto finito de primos, siempre se me escapa alguno, siempre hay uno que me queda fuera. Da igual lo gran que coja este conjunto de números primos, siempre hay uno que se me escapa. Y por tanto, este conjunto de primos, sea lo que sea, finito no es, porque siempre va a haber uno que se me escapa. Ok, vamos a poner esto aún más concreto. Para Euclides, infinito significa no finito, que de hecho ya está en la propia palabra de infinito. Parece una tontería, pero tiene, creo yo, una idea muy importante detrás. El problema del infinito es que es un objeto que yo no puedo poner en mi cabeza, no puedo atacar directamente. Entonces dice Euclides, vale, estúdialo indirectamente.
En vez de estudiar el infinito, estudias números finitos, que son esos conjuntos de números finitos. Pero con esos puedo operar, puedo multiplicarlos, puedo sumarlos y puedo hacer razonamientos. Por tanto, esta idea de definir el infinito como un no finito es traerse el problema de un mundo que no sé qué hacer a un sitio donde sí que sé trabajar y puedo decir cosas. Luego, Euclides introduce un método para demostrar que algo es infinito. Y este método, su idea se basa en decir, para cualquier conjunto, si yo quiero demostrar que un conjunto es infinito, lo que digo es, vale, para cualquier conjunto finito de esto, siempre hay algo que se te queda fuera. Siempre hay algo que se te queda fuera. Esta idea es muy parecida a la idea del juego de y yo más. Da igual qué número diga mi amiga, yo siempre puedo hacer más 1 y me sale un número más grande. Es la misma idea. Es un juego. Y yo en ningún momento demuestro, llego a contar hasta infinito. Yo lo que hago es, tú dime cualquier número, lo más grande que quieras, y yo te lo supero. Siempre es en dinámica que se demuestre esto. Por esto lo llamo método. Y en este sentido, aquí vemos claro que infinito no significa muy grande. Si yo pienso, yo qué sé, los granos de arena en una playa y los intento contar, me aburriría antes de terminar. De hecho, seguramente me moriría antes de terminar. Pero podemos imaginarnos que cogemos a muchísima gente, durante mucho tiempo vamos contando y llegará un momento que llegaremos al último. Los granos de arena no es infinito, muy grande no es infinito. Infinito es algo que, da igual el tiempo que le dediques, siempre hay más, siempre hay más. Vale. Como decía, un conjunto que también es infinito, no solo de los números primos, también es el de los naturales, los números de contar, que los matemáticos le ponemos esta letra fancy con una n con doble barra. Es otro ejemplo de conjunto infinito porque siempre puedo hacer uno más. Este método de Euclides se puede mejorar, se puede perfeccionar, no solo para demostrar que un conjunto es infinito, sino para demostrar propiedades de conjuntos infinitos, y se le llama principio de inducción. Y de hecho, ya con las matemáticas modernas nos dimos cuenta que el principio de inducción está estrechamente ligado a los naturales, a los números de contar. Bueno, sobre infinitamente grande, vamos a dejarlo hasta aquí, luego le daremos una vuelta más al final. Nos quedamos con estas dos ideas de Euclides. Trabajar con el infinito, trabajando con otros objetos que sí que sé trabajar y que se relacionan, y este método, que es como el juego de yo más, para demostrar propiedades sobre el infinito. Vamos a pasar al otro problema, que es infinitamente pequeño, y este es un problema mucho más difícil. Y de hecho los griegos ya se dieron cuenta de la dificultad de este problema en las llamadas paradojas de Zenón, que ponieron de una forma elegante todos los problemas que aparecen cuando tú intentas pensar qué significa que algo es infinitamente pequeño. Vamos a ver una de ellas, porque más o menos son todas muy parecidas. Yo doy un paso aquí. Si yo, cuando doy este paso, este movimiento, en algún momento he pasado por el punto intermedio, aquí a medio metro. Pero si yo he llegado a hacer este medio metro, en algún momento he tenido que llegar a hacer un cuarto del paso y un octavo. Y he tenido que pasar por todos los puntos intermedios de aquí. Si lo llevamos al límite, lo que está pasando es que yo he hecho infinitas acciones para llegar de aquí a aquí. Como primera situación un poco paradójica. En el fondo yo estoy subdividiendo el tiempo infinitas veces. ¿Tiene sentido hacer esto? Por otro lado dices, bueno, si yo divido algo infinitas veces, es que tiene tamaño cero, no pasa nada. Pues eso significa que en mi movimiento de aquí a aquí yo he hecho pasitos de distancia cero, luego me hubiera quedado aquí. Lo que está claro que la distancia cero no es. ¿Qué está pasando? Vale.
Matemáticamente, lo que históricamente se ha usado para entender estas paradojas es la idea de cuando yo voy subdividiendo el tiempo, este intervalo de tiempo tiene que ser algo muy, muy chiquitín, infinitamente pequeño, pero nunca llega a cero. Esta cosa, que no es un número, esto no es una definición, es una idea, para ponerle un nombre, a lo largo de la historia se le ha llamado infinitesimos. Pero bueno, cuando los griegos pensaban en esto, se dieron cuenta de que si tú en algún proceso de tu razonamiento hacías infinitas divisiones, te ibas a encontrar con todas estas paradojas, y por tanto eso no era un buen argumento. A la conclusión a la que habías llegado, la gente no estaba convencida de que fuera un resultado correcto. Así que toda la geometría que hicieron los griegos fue evitando hacer infinitas divisiones. Usaban todos argumentos distintos, pero evitaban este. Y luego llegamos al siguiente personaje del día, que es Arquímedes, unos años después de Euclides, que él es un matemático, ingeniero en Sicilia, que empieza a resolver problemas de geometría, los escribía con cartas, los enviaba a los otros matemáticos, otros matemáticos de Grecia, y se pensaban, ¿cómo puede ser que este matemático ahí perdido en Sicilia no para de resolver problemas, y problemas difíciles y abiertos? ¿Qué truco tenía Arquímedes? Pues resulta que Arquímedes tenía un truco que se llama el método de los teoremas mecánicos, que se basa en la siguiente idea. Arquímedes era un ingeniero, y él decía, a ver, yo tengo aquí un objeto con una forma rara, que es la que quiero conocer el área. Si yo cojo este objeto, lo corto a trozos, reordeno los trozos, y ahora me sale un triángulo, y a un triángulo se calcula el área. Luego el área de ese triángulo va a ser el área de mi objeto. ¿Vale? Pero ¿qué pasaba? Que a veces, para hacer este proceso de cortar y que me salga un triángulo, tenía que hacer infinitos cortes. Tanto entraba en una de estas paradojas de Zenón. Pero a él no le preocupaba, porque él era ingeniero, es el que decía de dame una palanca y mover el mundo. Él decía, a ver, si yo cojo un objeto y lo parto por la mitad, las dos mitades van a pesar lo mismo que el original. Todo evidente. Y si yo por mucho que lo corte, todos los trozos van a pasar lo mismo que el original. Como mucho puede pasar que si corto mal se me escapan trocitos y pesa menos. Pero lo que no puede pasar es que vaya a pesar infinito. Esto no tiene ningún sentido. ¿Esto qué significa? Arquímedes, sin realmente demostrar o entender bien qué significa, por su intuición de ingeniero, él sabía que sus razonamientos eran correctos. Entonces, ¿qué hacía? Él no podía publicar esto, porque le iban a tratar por loco, nadie le iba a hacer caso. Él lo que hacía es, primero, resolvía el problema usando su método, y cuando sabía la solución, luego escribía otra demostración usando los métodos bien aceptados para la comunidad. Y eso es lo que enviaba. Bueno, hay algo que falla en esta historia, que si es verdad que Arquímedes ocultaba su método, como sabemos que existe. Y esta es una historia curiosa, que es que Arquímedes, al final de su vida, él estaba convencido que su método era bueno y funcionaba, y era correcto, y lo quería que se guardara para posteridad de alguna forma. Lo que hizo fue escribir al director de la Biblioteca de Alejandría, con algunos problemas más, y el método. Y él sabía que en la librería ahí se guarda prácticamente todo. Y de hecho, esa carta fue guardada con otros de sus trabajos en un... Bueno, no sé qué... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo guardaban? No sé si será sí, no era un libro, pero sí, resultados de Arquímedes. Y bueno, esos resultados tienen una historia interesante. De hecho, se podría hacer una buena serie solo explicando los viajes de esos trabajos. Sobrevivieron a la destrucción de Alejandría. Estuvieron en Bizancio cuando los cruzados la destruyeron. Se pasaron unos siglos en un monasterio perdido en el desierto de Palestina. Estuvo en Francia durante la ocupación nazi y estuvo a un pelo de ser quemado. ¿Dónde he dejado yo? Ya, siempre me pasa. ¿Dónde he dejado yo él? En la silla. Ah, vale. Pero, fortuitamente, ha llegado a nuestros días. Si vemos aquí,
En horizontal están los textos liturgios que escribieron encima. Esto se hace típico para reciclar el papel que era caro, pero aquí vemos, después del tratamiento, cómo se resalta el texto de Arquímedes con sus círculos y computaciones. Y aquí se explica su método. Y por eso sabemos que Arquímedes estaba completamente avanzado a su tiempo, o como mínimo era un griego que no tenía miedo a trabajar con infinitesimos. Él era consciente que no estaban bien definidos, pero sabía que los podía usar para llegar a la solución correcta. Pero bueno, esta no es nuestra historia, porque este papiro salió a la luz cuando la ciencia ya había redescubierto todos estos resultados, por tanto realmente no tuvo mayor influencia. Así que nuestra historia en realidad toma un camino paralelo, que lo voy a explicar rápidamente. Los griegos no hicieron mucho más avances en este tema, se les daba miedo hacer demostraciones matemáticas con infinitésimos. Luego pasamos a la India. Los hindús tenían una filosofía sobre el infinito muy distinta y a ellos no les daba miedo trabajar con estos, y de hecho fueron los primeros en hacer sumas infinitas. Ese problema de, si yo hago un paso, estoy haciendo infinitos trocitos, todos ellos suman 1 metro. ¿Cómo puede ser eso? La idea es que de alguna forma yo puedo sumar infinitos trozos, si estos son infinitamente pequeños, me puede dar un resultado con sentido. Estas son las sumas infinitas y los hindús trabajaron mucho con esto. Luego estos resultados se fueron al mundo del Islam, donde también añadieron sus resultados. Luego pasamos a la Europa católica. Estoy aquí corriendo siglos para adelante. y quiero llegar más o menos a final del siglo XVII, que si os gustan las matemáticas y la física, ahí pasa algo muy importante, que es el señor Newton y el señor Leibniz inventan el cálculo. Vale, ¿en qué situación estamos aquí? Todas estas civilizaciones, a lo largo de estos más de 1000 años, han ido haciendo resultados. Y ya no les da miedo usar infinitésimos, van sacando resultados de cálculos de áreas y volúmenes y cosas, y los van recopilando, los van ordenando. Y ahora, un problema que interesa mucho, sobre todo a los que tienen, a los físicos, que Newton hizo grandes avances en matemáticas, pero en realidad él era un físico, a él le preocupaba entender el cambio, que significa que una cosa cambia respecto a la otra. Y como ya hemos visto en las paradojas de Zenón, esto está muy relacionado con el problema de los infinitésimos. Así que él estaba de lleno pensando en este problema. Vamos a ver un ejemplo concreto. Vale, yo estoy conduciendo y hay un radar de esos que son en intervalo, que te miden tu velocidad media, y si tu velocidad media es demasiado alta, te cae una multa. Tanto queremos saber cómo calculamos la velocidad media. Pues imaginamos, comenzamos aquí, a este punto, y recorremos 2 kilómetros, está el segundo radar, y hemos tardado 1 minuto en recorrer esto. La velocidad media es la distancia recorrida, que es final menos inicial, entre el tiempo que hemos necesitado. Y en este caso son 120 kilómetros por hora. Bueno, estamos salvados, no nos han puesto ninguna multa. Pero todos sabemos que puede ser que en este trozo hayamos ido a 140 y luego hemos frenado y al final llegamos al mismo punto. Tanto esa velocidad media deja bastante que desear. ¿Cómo podemos mejorar la precisión? Pues la idea es coger estos radares y ponerlos más cerca. Así podemos conocer la velocidad en tramos más pequeños. Así escrito en general, si en un primer momento que llamo T0 estoy a este punto y en un segundo momento que llamo T1 estoy a este punto, la velocidad media va a ser distancia final menos inicial dividido por delta t, que es el tiempo transcurrido. Lo pongo delta t porque a Newton le encantaba usar el delta t, es su misma notación. Se ve sus artículos manuscritos están llenos de cálculos con deltas t. Entonces, esto es en general. Si yo quiero conocer la velocidad instantánea en un punto, lo que tengo que hacer es llevar el intervalo de tiempo que sea lo más pequeño posible. Es acercar los radares lo máximo posible, y eso me dará exactamente la velocidad que pasa en ese punto. Este es el objeto que Newton estaba intentando calcular.
Aquí ya aparece esta notación mágica, límite de cuando este objeto tiende a cero. Esto es lo que Newton quería hacer. Quería hacer esta idea de yo quiero hacer esto muy, muy, muy pequeño, pero fijaos, no lo puedo hacer cero, porque si lo hace cero, dividimos por cero y me explota todo. No puedo hacer eso. Volviendo al contexto histórico, esto no es solo una curiosidad. Lo que se dieron cuenta en ese momento, después de muchos siglos de resultados y estudiarlos, es que todos estos problemas de infinitésimos se podían entender como un problema de límites. De hecho, el mentor, el profesor de Newton, descubrió que todos los problemas de cálculo de áreas son equivalentes a problemas de cálculo de velocidades, el problema del cambio, que parecen dos problemas distintos, entender qué significa el cambio con calcular áreas, pero demostró que a nivel matemático son el mismo problema. Eso se llama el teorema fundamental del cálculo por algún motivo. Así que, y parte del trabajo de Newton y Leibniz en la invención del cálculo fue organizar todos estos resultados en un lenguaje común y darse cuenta de que este problema de los infinitésimos, el problema de la paradoja de Zenón, todo se concentra en una sola idea, que es qué significa tomar un límite. ¿Cómo hago esto yo bien hecho? Porque la gente lo sabía hacer operando. En ejemplos concretos le salía el número que buscaba, pero no tenía una buena definición matemática. Así que, en ese momento, la mayoría de matemáticos empezaron a atacar este problema, porque se identificó como el problema principal que faltaba por resolver. Que es un problema no tanto de demostración, sino de definición. ¿Cuál es la definición correcta de esto? Cuando queremos decir que me acerco a cero, ¿qué significa? ¿Qué significa este límite? Vale. Vamos a hablar un poco de esto, a ver cómo voy de tiempo. Vale. Límite más en general. Yo tengo una función cualquiera, no solo la velocidad media dependiente del tiempo, puede ser la temperatura dependiendo de la altura de la montaña en que estoy, puede ser cualquier variable que dependa de otra. Por eso digo que es la matemática del cambio. Quiero ver cómo una variable depende de otra. Esta es mi función. Y cuando digo que el límite cuando x tiende a 0 de f es L, es que cuando la variable se acerca a 0, mi función se acerca a L. Esta es la idea intuitiva. Y con eso trabajaron muchos matemáticos, pero quien dio la definición final fue Weierstrass. Esto está hablando del siglo XIX ya. Y dio la que se llama la definición epsilon delta del límite, que es posiblemente uno de los mayores logros de la matemática de toda la historia, y la definición que dio es esta. A ver, silencio, es una ecuación horrenda, absolutamente horrenda. Y lo peor de todo es que la mayoría de estudiantes de ingeniería y de ciencias se la tienen que estudiar a primero de carrera y entender. Es una de las pesadillas de cálculo. Yo tardé semanas en entenderla. Bueno, vamos a entenderla conjuntamente, porque llevamos un rato pensando sobre el infinito. Vamos a ver qué herramientas tenemos para intentar entender qué significa el límite. Primero, ¿qué aprendemos de Euclides? Euclides pensaba en cosas infinitamente grandes, pero vamos a aprender sus lecciones. Primero, hay que trabajar con las cantidades que sé operar. ¿Vale? Tanto este elemento que es infinitamente pequeño, pero que no es cero, que no es un número, es un mal objeto para trabajar. Tenemos que trabajar con otra cosa. El segundo, tiene un método. Esta idea de tengo que demostrar una propiedad que se cumple para toda cantidad finita. O dicho en otras palabras, que si alguien me propone una cantidad finita, ya soy capaz de demostrar una propiedad. Y luego la nueva idea, que es, vale,
después de todos estos trabajos, la gente tenía claro que intuitivamente el límite lo que significaba, o sea, cuando el límite estaba bien definido y existe, porque no siempre va a existir, cuando el límite existe significa que yo me puedo acercar tanto como quiera. Esa es la idea que muchos matemáticos escribían sin llegar a formalizar bien. Vale, vamos a juntar todas estas piezas. Ahora mi problema es cómo me puedo acercar a un punto tanto como quiera. ¿Qué significa esto? Si pensamos en distancia, es que mi distancia se hace muy, muy pequeña. Por tanto, es un problema de cómo encuentro yo un número cada vez más pequeño. Positivo. Aquí si pensamos en positivos, que son distancias. Entonces, lección de Euclides. Trabajamos con las cantidades que sabemos operar. En este sentido, en vez de intentar acercarme al infinito como antes, ahora me intento acercar al cero. Por tanto, nunca puedo usar el cero, nunca puedo alcanzar el cero. Vimos en Newton que cuando dividíamos por cero nos explotaba todo. Por tanto, yo tengo que encontrar números cada vez más pequeños que se acercan al cero sin llegar a él. Y la otra idea es la idea del método. Tiene que ser nos va a ayudar que sea un método iterativo, como un juego, que en este caso va a ser el juego de y yo menos. Es como, si yo me quiero acercar a ese número, mi amiga me dice, pues a distancia menor que 1, yo 0,5. Y me dice, pues ahora te pongo 0,1, ¿puedes menos que esto? Yo sí, 0,001. Y mi amiga lo pone más difícil, 0,001. Y yo siempre puedo decir números más pequeños de los que me decía mi amiga. Es en este sentido que el infinitamente pequeño funciona con la misma idea que el infinitamente grande, porque yo siempre puedo ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Qué es lo que decía aquí? Y esto después, vale. Aquí hay un detallito que no es sencillamente decir un número cada vez más pequeño, porque ustedes sabemos que lo podemos hacer, es con una función de por medio. Por ejemplo, imaginábamos que yo realmente estaba conduciendo a 140, cuando en realidad, bueno, está con 140, me llevan a comisaría y yo digo, no, yo estaba conduciendo a 120. El resultado de mi límite es 120. Y el policía me dice, bueno, pues demuéstrame dónde usted iba, digamos, no 120 exacto, pero a menos de 125. Yo digo, aquí. Dice, no, mira, aquí ibas a 140. Aquí, no, aquí ibas a 145. ¿Qué significa esto? El método. El límite existe y es L el que hemos dicho si yo soy capaz de acercarme tanto como quiera. Si no puedo hacer eso, significa que el límite no existe o que es un valor distinto al que decía. Ok. Por tanto, un poco como resumen, cuando hablamos de infinitamente pequeño, de estos misteriosos infinitésimos que se acercan a cero, en realidad lo que tengo que pensar es dinámicamente. No es que yo tenga algo muy pequeño, es que yo me acerco mucho a algo y la cuestión es que yo me puedo acercar tanto como quiera. No es trabajo mío decirte, me he acercado hasta tal o hasta tal pequeño, no es al revés. Es tú poner un reto. Vale, acércate como mínimo hasta tal y yo soy capaz de acercarme aún más. Y da igual qué reto me pongas, yo me acerco más y más. Es la misma idea de, yo siempre puedo decir un número más grande, pero en este caso yo me puedo acercar más y más. Fijaos, que está dando vueltas a la charla, que como explicación no parece una definición, y es verdad, es un método. Es un método de cómo demuestro yo que algo es infinitamente pequeño o se acerca a algo. Pero es suficiente para tener una definición de límite, poder calcular velocidades, poder, basar todo el cálculo. Ok. Vale. Vamos a entrar en la última parte de la charla. Les contaré después. Si existen infinitos más grandes que otros. Hasta ahora hemos visto que sí que existe algún infinito,
pero siempre con oposición a algo, como no es finito. Pero es la pregunta natural de decir, bueno, si yo tengo dos conjuntos que son infinitos, por ejemplo, el de los números primeros y el de los números naturales, ¿cuál es más grande? Esta es una pregunta que me deja un poco descolocado, porque ya no puedo usar el truco de Euclides, la trampa que usaba él, decir, bueno, sí, el infinito está ahí, pero tú mírate los finitos y trabaja con ellos. Ahora no puedo, tengo dos infinitos y los tengo que comparar entre ellos. Tengo que encontrar una nueva idea para realmente trabajar con los infinitos directamente con ellos. Vale. Para encontrar esta nueva idea, vamos a los fundamentos. Pregunta, ¿qué significa que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos? ¿Perdón? ¿El qué es igual? ¿Los conjuntos son iguales? Si yo tengo aquí 3 manzanas o 3 lingotes de oros, ¿con la cantidad es igual? ¿Alguna cosa así? Os pongo una situación, que esto lo he leído de un antropólogo que me pareció muy interesante. Hay sociedades que no saben contar, no tienen en el lenguaje números. Y a esta gente tiene dificultades serias para entender números mayores que 4 o 5. Pero esta gente tiene rebaños de animales, digamos rebaños de cabras. El pastor, cuando llega al final del día y tiene todo su rebaño de cabras, quiere saber si tienes todas sus cabras o no. ¿Cómo lo hace si no sabe contar? Pues se ve que, al menos en un caso, el pastor tiene una bolsa con piedras, con tantas piedras como cabras tiene. Cuando llega al final del día, para cada cabra que entra, saca una piedra de la bolsa. Y si llega la última cabra y siguen piedras en la bolsa, es que se le ha perdido alguna cabra. Si le nace una cabra, pone una piedra más, si se le muere, saca una piedra. Este pastor es capaz de entender que dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, el conjunto de cabras y la bolsa de piedras, tienen los mismos elementos sin saber contar. Y esta idea es muy importante porque cuando vamos al infinito, lo de contar se nos escapa completamente, necesitamos una idea nueva. Vamos a formalizar esto. Yo tengo aquí mis dos conjuntos, tienen 3 elementos cada uno. Entonces, esta idea de que tienen los mismos elementos, en el fondo lo que está... Ahora, que tenía la cosa al revés. Lo que estamos haciendo es un emparejamiento. Para cada elemento de un conjunto le asigno un elemento del otro conjunto. Para cada cabra tiene su piedra, que puede ser distinta cada vez, pero la cuestión es, pasa una cabra y yo pongo una piedra, la estoy emparejando. Y al final, si realmente tienen los mismos elementos, no me sobra nada de ninguno de los dos conjuntos. Este tipo de emparejamientos los matemáticos les llamamos biyecciones. Y esta va a ser nuestra herramienta para trabajar con infinitos. Vale. Siguiente protagonista, Cantor. A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Vivió a finales del siglo XIX. Y como ves con esta frase, la esencia de las matemáticas radica en su libertad, digamos que era un libre pensador, ¿vale? Sus ideas no fueron muy bien acogidas por demasiado radicales. De hecho, esta es la época del auge de la filosofía analítica, y Cantor se fue incluso a Inglaterra a intentar hablar con Bertrand Russell, no pudo, pero Bertrand Russell sí que tiene unas frases hablando de Cantor y dice: Cantor es una de las mentes más prodigiosas del siglo XIX, pero estaba como una regadera. No dijo esta frase porque el señor era un gentleman, pero casi, son palabras bastante duras las que dice. Pero bueno, también pienso que para tener ideas tan originales como las que tuvo Cantor, puede que sí que necesites ser bastante original y fuera de la corriente común. Vale. ¿Qué dijo Cantor?
Cantor dijo, vale, esta idea de la biyección la voy a coger de base, que es una idea incluso previa a contar, que es solo decir si dos conjuntos tienen los mismos elementos. Y voy a decir que si existe una biyección entre dos conjuntos, van a tener los mismos elementos. Esta es la definición que dice Cantor. Y al número de elementos le va a llamar cardinal. ¿Por qué cardinal? Porque va a subirse al infinito y ya hablar de tamaños de ahí es un poco raro, se inventa una nueva palabra, se llama cardinal. Y les pone nombre, por ejemplo, los números naturales van a tener un cardinal, un tamaño, pero claro, no puede decir 2, 20 o 55, porque es infinito. Y le pone un nombre de Aleph 0, que es un nombre que a mí me encanta, siempre me recuerda a Borges. Pero bueno. Y luego él empieza a jugar. Dice, vale, yo tengo el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números primeros. ¿Tienen el mismo cardinal o no? ¿Cómo demuestro que estos dos conjuntos son iguales o no? Pues si puedo construir una biyección entre ellas o no, un emparejamiento 1 a 1. Y empieza a construir. Resulta que con los números primeros puede. Hay tantos números primeros como números naturales. Dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pasa. Y lo mismo con los números pares y los naturales, lo mismo con los enteros. No tengo tiempo para hablar los detalles. Está el famoso Hotel de Hilbert, se habéis escuchado hablar de él, que es una forma un poco intuitiva de entender por qué todos estos conjuntos tienen el mismo cardinal que los naturales. Y aquí se empieza a preocupar. Me dice, vaya, me he inventado todo esto, ya le he puesto Aleph 0, diciendo, bueno, es que aquí van a venir muchos más. Pero va empezando a buscar y no hay forma. Todos tienen el mismo cardinal. Y entonces llega al siguiente caso, los reales. Y en una de las una demostración muy importante, demuestra que no existe ninguna biyección entre los naturales y los reales. Recordamos que los reales son todos los números, positivos, negativos, fracciones, y también números irracionales como pi, raíz de 2. Pues resulta que los reales sí que son más grandes que los naturales. Y esta es la segunda demostración que os quiero hacer, porque creo que no es tan difícil de seguir y creo que es una idea muy importante. ¿Cómo demuestro yo que hay dos infinitos distintos? Vamos a verlo. Vamos a seguir la idea de Cantor, que tuvo una idea genial, que se llama el argumento de la diagonal. Y dice, vamos a trabajar por contradicción. Voy a suponer que los naturales y los reales tienen los mismos elementos, como las cabras y las piedras. Existe un emparejamiento 1 a 1 perfecto. Y lo escribo. En concreto, para que quede más bonito, en vez de los reales, solo se hacen los números entre 0 y 1, que es aún más exagerado. Por eso todos los números aparecen con 0, pero bueno, para el natural, al primer natural, 1 le corresponde un número real. No sé cuál es, digamos este. Para el segundo número natural le corresponde otro número real, los emparejamientos. A cada natural le pongo un real. Los voy listando todos en orden. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí? Vale, entonces, Cantor quiere llegar a una contradicción. Lo que quiere decir es, vale, si realmente esto es una biyección, significa que todo natural le corresponde a un real y todo real le corresponde a un natural. Pero él sospechaba que había más reales que naturales. Entonces dice, voy a encontrar un número real que no está en esta lista. Esto es un número real que no le corresponde ningún natural. Una cabra que se ha quedado sin piedra. ¿Cómo lo construimos? Dice, vale, selecciona la diagonal. La diagonal es, en el primer elemento señalas el primer decimal, en el segundo elemento el segundo decimal, en el tercer elemento el tercer decimal y así. Y ahora le sumas 1. El 4 ha pasado a ser 5, el 1 ha pasado a ser 2, y aquí había 1, por ejemplo. ¿Qué hago con el nuevo? El 9 lo paso a ser 0 sin llevarme nada. La cuestión es que sumo 1 a todos los elementos de esta diagonal. Y ahora, este número de aquí, que es seleccionar
los decimales siguiendo esta diagonal, es este elemento que está fuera. ¿Por qué? Pues bueno, si este número realmente está en la lista, significa que es igual a alguno de estos. Pero si fuera igual al primero, bueno, voy a que ver esto que no es el mejor dibujo porque esto es sumando. Este primer decimal es 5, en el listado original era un 4, por tanto son distintos. Vale, puede que sea igual al segundo. El segundo elemento, en el segundo dígito tenía un 1, y este tiene un 2, este va a ser distinto. Bueno, vamos a probar si es igual al tercer elemento. En el tercer elemento, este número, respecto al tercer elemento, en el tercer decimal este número tiene un 3, y el número original tenía un 2. Para todo elemento de la lista hay un decimal que es distinto. Por tanto, este número que hemos construido aquí es distinto a todos los de la lista. Por tanto, es un real que no tiene asociado ningún natural. Esto entra en contradicción en que habíamos dicho al principio que existía una biyección, lo que en realidad tal biyección no existe. Da igual cómo relacionemos los naturales con los reales, siempre nos van a quedar más reales sueltos por ahí. Y por tanto, los reales tienen un cardinal distinto a los naturales. Y ahora, como los naturales están dentro de los reales, pues decimos que los reales son más grandes que los naturales. Ok. Ya tenemos todos nuestros objetivos del día. Hemos visto cómo trabajar, qué significa infinitamente grande y cómo trabajar con ello, qué significa infinitamente pequeño y cómo trabajar con ello. Y también hemos demostrado que existe más de un infinito. Pero no quería terminar la charla aquí, porque parece que ya está terminado, porque no está terminado. Las investigaciones continúan. Yo cuando veo esto, dice, bueno, si solo existe un infinito, pues ese es el infinito. Pero si existen dos, ¿cuántos más hay? ¿Cómo son? Y esto es en lo que se está investigando ahora mismo. Hay matemáticos y filósofos, porque esto está muy ligado a la lógica, que se encargan de explorar los infinitos, son exploradores. Y como una pequeña pincelada, os quiero enseñar un artículo muy reciente de noviembre de este año, donde se han descubierto dos nuevos infinitos, que les han puesto el nombre de exacting and ultra exacting. Bueno, ellos sabrán cómo le ponen el nombre. Y, por cierto, de dos matemáticos españoles que han trabajado en este resultado. Y me ha parecido curioso también porque hasta ahora los infinitos que se han encontrado iban creciendo en tamaño. Pero estos dos infinitos se ve que están al lado. No son claramente más pequeños ni más grandes como el otro. Como un pequeño ejemplo de todo lo que aún hay para explorar. Así que, muchas gracias. Un fuerte sus preguntas. aplauso. Ha sido una clase magistral y de explicarnos algo que es muy difícil porque nuestras mentes son limitadas y tienen que estar preparadas para enfrentarse al reto de lo que significa algo que no podemos cuantificar, ¿no? Porque precisamente es infinito. A mí me surge una pregunta. Los números romanos no tenían el cero, no tenían el infinito. ¿Cuándo se inventa el símbolo de infinito? ¿Cuándo le da el ser humano forma para poder trabajar en fórmulas matemáticas con el infinito? Esas son preguntas distintas. Yo diría que el signo del infinito no lo sé, pero la mayoría de signos tienen menos de 200 años. Vale. Como mucho finales del XIX. No lo sé exactamente quién se lo inventa. Pero hablando de la humanidad, yo aquí, que yo sé poco, pero habría que estudiar a los hindús, que ellos sí que han pensado sobre el infinito desde hace milenios, pero como digo, le he dado una pincelada porque yo no sé mucho. ¿Sí? Pero si la humanidad llega pensando en el infinito, creo yo, desde siempre. Desde el momento que sabes contar, naturalmente piensas, bueno... ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y ya empieza a dar vueltas. A mí realmente me ha sorprendido muchísimo el hecho de que no solo existe un infinito, que hay diversos infinitos. Claro, y a continuación me ha surgido la pregunta, ¿hay infinitos infinitos? Sí. Sí, sí, y esto no es tan difícil de ver, pero aquí ya se me empieza a escapar, porque, como digo, aquí es gente
que ya media lógica, que toca un poco de lógica, un poco de matemática, empieza a hacer unas construcciones abstractas, pero sí, hay toda una ordenación de infinitos, igual que hay el Aleph 0, hay el Aleph 1, 2, 3, y luego hay el Aleph sub 0, y están torres infinitas, y por tanto, por ejemplo, cuando di este ejemplo, la gracia no es encontrar el siguiente peldaño de la torre, porque se construyen fácilmente. La gracia es ser capaz de salirte de la torre y ver que aún hay otro continente en el otro lado. En 3D, por ejemplo, con universos paralelos. Sí. Es muy interesante porque me imagino que este concepto del infinito y de los cálculos con infinito, me temo que está muy relacionado, ¿no?, con todos los cálculos que hace la inteligencia artificial y todos los algoritmos, ¿no?, el famoso algoritmo que menea nuestras vidas, ¿no? Cuanto más sepamos del infinito, la inteligencia artificial va a ser capaz de aportarnos más y más soluciones a la vida. Casi que te diría que esto es un ejemplo de por qué la inteligencia artificial a los matemáticos nos deja bastante fríos. Porque lo que hará la inteligencia artificial siempre va a ser finito. Eso sí es finito. Bueno, tiene infinito tiempo, infinita materia en el universo, nunca va a llegar al infinito. Y de hecho hay la discusión de, vale, estas grandes ideas que os he ido contando, ¿realmente las podrá producir una inteligencia artificial o solo hará refritos de refritos de refritos? Esta es una gran pregunta que está abierta. Y aprovechando aquí, hay matemáticos que se dedican a formalizar la matemática dentro de un programa por dos motivos: para asegurarse de que todo el razonamiento es perfecto, lo que os decía, cada uno comprueba si es verdad o no, pero somos humanos y nos equivocamos, y esto ha pasado, ha habido un error, que el mismo error lo han hecho 20 matemáticos y nadie se dio cuenta de él hasta que, tanto eso de que la matemática es perfecta, bueno, es tan perfecta como somos perfectos los humanos. Y hay matemáticos que se dedican a no hacer demostraciones, sino a introducir las demostraciones en un ordenador para que sea el ordenador quien chequee que todos los pasos son correctos. Y parte del trabajo que está aquí es la idea de si somos capaces de formalizar cómo pensamos los matemáticos, porque en el fondo también somos finitos. Puede que algún día una IA entrenada sobre esto sí que pueda actuar como un matemático. Bueno. Ya veremos. Ya veremos. De todas formas, es importante, ¿no?, porque son conceptos tan genéricos que nos cuesta racionalizar, que al final hay que llevarlos a una aplicación práctica. Es decir, esto es teoría, pero es una teoría que luego sirve para hacer programas, para desarrollar de todo, y que nos va, en principio, nos puede ayudar muchísimo en la vida, porque de eso se trata, ¿no?, de que esto tan teórico a la vida, al pasarlo a la practicidad, nos lleva al día a día de nuestro móvil, de nuestro ordenador y de las herramientas que estamos utilizando. Vamos a dar ya la palabra a los asistentes, por si tenéis alguna pregunta que hacerle a Jordi. Él está aquí para, de la manera más didáctica, intentar solucionarla. Allí veo una mano. ¿Tiene el micrófono? Bueno, yo sé que la historia son los hindús los primeros que lo introducen. No sé si te podría dar tantos detalles como quieres. La gente entendía perfectamente el concepto de vacío, en el sentido de aquí no hay nada, eso no hay ningún problema. Pero digamos, a nivel sistemático, los griegos no lo hicieron tanto porque pensaban distinto, pensaban más físicamente, dibujando. Pero bueno, entendían perfectamente el concepto. ¿Cómo lo entendemos modernamente? Y esto me sorprendió al aprenderlo. Las matemáticas modernas empiezan a finales del siglo XIX, Weierstrass, Dedekind, alguna de esta gente. Dices, Newton se inventó el cálculo, sí, pero no lo terminó. Lo terminaron gente como Cauchy, Weierstrass. Y realmente, como entendemos las matemáticas ahora, empieza entonces. Eso, si me dices, como la concepción moderna del cero, por decirlo así. Pero más históricamente, he leído cosas por un lado, por otro, no te sabría responder mejor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mano? Allí,
Te vamos a dar el micro para que te oigamos todos. Sí, gracias, Jordi. Muy interesante. Me ha recordado un poquito las clases de matemáticas de bachiller. Dos preguntas. En primer lugar, has hablado de números positivos. Entonces, la pregunta es, ¿existen infinitos negativos? Y la segunda es, ¿cuál es realmente la aplicación de todos estos cálculos sobre el infinito, de todas las investigaciones sobre el infinito en la vida, digamos, diaria o en la computación? Porque realmente la computación tiene muchos algoritmos y son todo matemáticas. Pero ¿cuál sería la finalidad filosófica o, digamos, o práctica de la investigación sobre los infinitos? Encontrar otros infinitos paralelos o más allá que no sean paralelos. ¿Cuál es el hecho práctico? ¿A qué nos puede llevar eso, ¿no?, como resultado? Gracias. Respecto a la primera, respuesta rápida, todos los infinitos son positivos. La respuesta larga es no tiene sentido la pregunta. Pero un poco lo que pasa es, en el fondo estamos contando cosas, contar siempre es positivo. Y si piensas dónde aparecen los números negativos, se definen cuando tienes una suma. El -2 se define como ese número que si le sumo 2 voy a parar a 0. Cuando hablamos ya de conjuntos infinitos no tienes estas operaciones de suma, por ejemplo. Y bueno, puedo hacer más comentarios sobre esto si queréis después. Y por tanto no tiene sentido el concepto de menos. Y yo lo pensaría un poco como es una idea que no es natural cuando se piensa con infinitos, porque la gente piensa con infinitos con teoría de conjuntos, donde Cantor es uno de los fundadores, y cuando piensas en teoría de conjuntos, el menos no aparece en ningún sitio. Tú tienes elementos que puedes ir añadiendo elementos, y luego tienes relaciones como estar incluido, biyecciones y operaciones de este tipo. Y en este tipo de operaciones el menos no aparece, por eso digo que no tiene sentido. Luego en lo otro, pues es imprescindible, porque, por ejemplo, seríamos incapaces de tener cálculos sin entender los infinitésimos, para poner un primer ejemplo. Es decir, derivadas, integrales, toda la ingeniería y toda la física es imposible sin esta herramienta matemática. Y aún más, el principio de inducción de Euclides se utiliza para demostrar propiedades básicas de los números de contar. Entonces, si quieres hacer cosas un poco más complicadas, que no sea sumar y multiplicar ya de forma natural, te encuentras con que tienes que entender qué significa el infinito. Para ser más concreto, hay todo el tema de las aproximaciones, que ya lo saben los griegos, de decir, encuentro una solución, por ejemplo, la circunferencia del círculo, la conozco porque voy poniendo polígonos cada vez de más lados dentro, y cada polígono, cuando más lados pongo, más se aproxima al resultado que yo busco. Y es lo que hacen la mayoría de programas informáticos, hacen aproximaciones al valor real. Pues toda esta teoría de aproximaciones, cómo ser eficiente, en el fondo es teoría de infinitésimos, continuamente. Por tanto, es un elemento esencial del pensamiento de un matemático, te enseñan desde el principio. No sé si ha respondido a tu pregunta o... Hay otras manos por aquí, os acercan... Tranquilo, vamos a empezar por atrás y luego lo llevamos adelante. Vale, es que recaso, muy interesante la charla. Oye, una pregunta, se ha hablado todo el rato de números y cosas, pero me imagino que también serán infinitas las ideas, infinitos en un espectro de color los colores, y te puedes acercar con infinitésimos, o sea, de un color a otro. Es aplicable a la literatura, con las letras puedes hacer libros infinitos. Tipo, antes has comentado lo de la Aleph y todo eso, ¿no? Me imagino que será, o no sé, ¿es aplicable a otro tipo de cosas que no sean matemáticas? ¿A las humanidades es aplicable eso de...? Me encanta que me hagas esta pregunta porque me ayuda a delimitar mi charla, que no tiene tiempo de hacerlo bien, pero aquí hay una idea que es, hemos definido estos resultados en un contexto muy concreto. El contexto de infinito lo he definido en el sentido de contar. Yo tengo que tener unos números de contar. Si tengo unos números de contar, entonces puedo empezar a hacer cosas. Si estás en una situación distinta, pues el campo es verde. Vete a saber lo que puedes hacer.
Esta definición de infinito, esta forma de pensar infinitos, siempre la puedes usar en tanto que le puedas poner números a las cosas. Si me dices, ¿cuántos libros puedo escribir con tantas letras? Bueno, esto es un problema que sí que entiendo. Pero ¿cuántas ideas puede haber? Me queda fuera del terreno. Y también es parte de la gracia de resolver problemas realmente difíciles, que es delimitar tu terreno de juego, donde tú puedes tener al menos una respuesta. Siendo consciente que, evidentemente, el problema de el infinito a nivel filosófico, hay mucho más para hacer. Yo he hablado aquí del infinito, si queréis, la versión matemática, que ya es un restringido de cómo pensar en él. Aquí querían hacer una pregunta. Te acercan el micrófono. Hola, la circunferencia, ¿hay una circunferencia que sea perfecta? No, porque son pequeños segmentos, vamos a decir, ¿no? Entonces, una circunferencia tiene un perímetro, pero no es exacto, o sea, no hay una circunferencia perfecta geométricamente. Aquí depende si te refieres a una circunferencia material o una circunferencia matemática. ¿Cuál te estás refiriendo? A una circunferencia geométrica, pues lo haces con un compás, ¿esa circunferencia es perfecta? Si lo haces con un compás, sí. Esta es material, es física y no va a ser perfecta, porque ya entramos en el mundo real, que te me has dicho que también soy físico, pero en realidad el mundo físico, los infinitos no existen. El universo es finito, el tiempo que sabemos desde el principio es finito, y si empezamos a dividir mucho, llegamos al mundo cuántico, que pasan cosas muy raras, y entonces una circunferencia física nunca va a ser perfecta en este sentido. O sea, que no existe, físicamente no existe una circunferencia. Vale, Sara, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar a Jordi? Sí. Hola, Jordi. Hola. ¿Podías comentar la disputa a muerte que hubo entre Newton y Leibniz para reclamar quién de los dos fue el que descubrió realmente el cálculo? Que es bastante interesante. Mira, pues voy a dar una versión de matemático en activo, que te das cuenta que de ideas originales hay muy pocas. Yo tengo mis artículos, pero si no lo hubiera publicado, en un par de años otra persona lo publica. Por mi experiencia, yo no creo en el genio que tiene la gran idea que solo ha podido tener él, aunque lo he presentado así porque la historia queda bonita. Pero el mismo Euclides, o todos, crecieron sobre las ideas de más gente. El conocimiento va avanzando y las ideas llegan a un punto límite donde alguien tiene que dar el último paso. Y en esta situación así, varias gente puede dar el último paso, sobre todo en ese momento donde la comunicación no era tan fluida. Tiene todo sentido del mundo que muchas de las ideas llegaran los dos de forma independiente, y esto es lo más habitual. Que uno llegó antes que el otro, no lo sé. También, es decir, si uno conocía los dados del otro y los usó para crecerse, no lo sé, eso habría que ver la correspondencia del momento. Lo que sí que quiero decir es, históricamente no tiene valor, porque si Newton y Leibniz no hubieran existido, se llamarían distinto y puede que hubiera pasado 10 años más tarde. Pero el conocimiento del momento ya estaba fértil para hacer este último gran paso. Alguien lo tenía que hacer. Interesante. Tenemos otra pregunta por aquí, ¿verdad? Sí. Adelante. Mi pregunta va relacionada con la que ha hecho con el anterior ahí, sobre el valor de un círculo. Como el número pi, digamos que tiene infinitos decimales, nunca podremos saber cuánto es el valor del círculo. ¿O sí? Parece un examen, ¿eh? Sabemos exactamente cuándo es pi, lo que no tenemos tiempo para escribir todos los decimales. Se puede definir, por ejemplo, los hindús dieron unas primeras definiciones como una serie infinita. Bueno, tienes que sumar los infinitos términos, cada vez son más pequeños, ya, ve haciendo. Pero los matemáticos trabajamos como pi
y trabajamos con la suma infinita completa, escrita de forma simbólica. Y sabemos trabajar con estas sumas infinitas sin llegar a hacer la suma directa porque nos morimos antes. Y trabajamos con objetos infinitos en sí mismos y sacamos las propiedades y por tanto trabajamos con el pi exacto y lo sabemos en tanto de, sí, te lo puedo escribir, lo que no te lo puedo escribir con decimales. Pero no tiene ningún problema práctico el no llegar a poder determinar ese valor. Para nada, para nada. Creo que, no me acuerdo el número, pero con 6 o 7 decimales vas más que de sobras para cualquier aplicación de ingeniería y lo que quieras. Y aquí llegaron, lo que los babilonios, a esa precisión. O sea, más que eso, es solo recochineo interno entre matemáticos a ver quién saca más. No, Vale. sí, sí. Si te preocupa que pi no es exacto, ponemos 6 decimales, esto los calculamos a mano No, es que y ya tiramos y todos los puentes aguantan. Era también por otra pregunta que han hecho por allí, de si merece la pena seguir investigando tanto esto cuando ya hace mucho tiempo que conocemos la teoría de los infinitesimales para calcular áreas y todo eso, y sin embargo seguimos investigando ahí. ¿Cuál es el motivo? Sí. Una posible explicación, hay muchas respuestas a estos, voy a dar una que a mí me gusta, que es que yo a veces miro los resultados que hago y digo, pero qué fácil, pero a la vez digo, este resultado lo ve un matemático genial del siglo pasado y se queda maravillado. Yo no soy más listo que Cauchy, no soy más listo que ninguno de estos. ¿Cómo es que yo soy capaz de hacer cosas que ellos no podían? Y es porque hay un conocimiento incremental. Pero no solo es que yo sepa más cosas, porque mi pensamiento es igual de limitado. Yo no puedo tener tantísima información. Tengo que ser capaz de la información colapsarla con una idea muy sencilla y luego usar esa idea como un nuevo bloque para hacer un castillo, luego coger ese castillo, colapsarlo e ir construyendo así. Y por eso es importante entender con mucha profundidad qué está pasando. Porque cuando coges las ideas principales, eso te permite, por un lado, generalizar e ir mucho más allá, y por el otro lado, pensar mucho más rápido. Y hasta un cierto punto, pensar problemas complejos que si no podría, porque no me cabrían en la cabeza. Esto es un motivo para no solo entender un problema hasta que resuelvo la situación práctica, sino entenderlo hasta el fondo. Pues las preguntas y la conferencia sí tienen límite. Lo que no tiene límite es nuestro agradecimiento a Jordi, que ese sí que es infinito, por habernoslo explicado todo también. Es que ricasco, muchísimas gracias.